Ok, alumnos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya, Se puede visualizar. Correcto. Antes de iniciar la clase del día de hoy, con el tema que serían las medidas correctoras frente a los impactos ambientales, referente a la clase anterior, abramos un tipo de debate corto con respecto a la investigación que han hecho de los tipos de energía limpia, energía renovable, que pudieron investigar en su actividad en casa. Torres, ¿qué pudiste encontrar en tu investigación con respecto a este tema? profe, dijo Torres. Ah, disculpa, Víctor, pensaba que estaba Torres. Ah, eh, bueno, lo que yo pude encontrar es que, aparte de los que yo había mencionado, que existen como no solo los que ya mencioné, sino que algunos también están en desarrollo. Por ejemplo, lo que yo dije sobre las hidroeléctricas, que esta funciona principalmente generando electricidad, por ejemplo, aquí, que aprovecha los recursos hidráulicos para producirse esta electricidad. También, como mencioné en la clase pasada, la energía solar, que que se ha como que instalado centrales, ¿cómo es que se llama? Fotovoltaicas o paneles solares en varias regiones. Y hay proyectos tanto como pequeños y a gran escala sobre la, ¿cómo encuentro la palabra? La implementación de esta energía. También está la eólica, que también está desarrollando proyectos eólicos generalmente como energías renovables no convencionales era. Ujú. Pero también esas fueron mencionadas, pero también encontré varias que fueron muy interesantes. Por ejemplo, la biomasa, también llamado biogás o residuos orgánicos, también se le puede decir. La biomasa era como los residuos agrícolas, palmas africanas, cultivos de caña, etcétera, etcétera, que puede abarcar. El biogás, biomasa, tiene como potencial como las fuentes renovables para generar la electricidad. También encontré la geotérmica, que es como una energía, no, no, perdón, es como una alternativa en un proyecto como de mediano a largo plazo, que se hace una planificación de energética nacional en sí. También encontré la energía no convencional distribuida, que también sería la solar, eólica o pequeños generadores. Algunos, por ejemplo, proyectos pequeños que están haciendo con generación distribuida se están como proveniendo, por ejemplo, de instalaciones de paneles solares y propiedades públicas. Y eso está bien. Por ejemplo, también están instalando en algunas escuelas, centros de salud, etcétera. Y lo que yo puedo opinar sobre estas energías eólicas es que me parece bien, ya que nosotros estamos buscando mejores maneras de la cual encontrar la electricidad, porque la electricidad es algo que al ser humano ya le es como que necesario a los seres humanos actuales. Porque si vivimos sin electricidad es como que a uno se le acaba el mundo. Ya no es como antes, que se podía vivir sin eso. Pero me parece también reconfortante que encuentren maneras más naturales y que no dañen tanto al planeta, como lo que pasó con lo que hablamos la clase pasada, que fue lo de Chernóbil, algunas plantas que esto hacía que generaran electricidad, pero a un alto costo de la naturaleza o del sí del mundo. Aunque todavía son como proyectos pequeños, medianos o grandes, todavía
hace falta una implementación como, o algo más adecuado para que genere como que mucho más para dejar de usar totalmente estas plantas, porque sin embargo, aún no, como mencionamos también, usted mencionó en las clases pasadas, eh, algunas plantas ya se han cerrado, algunas todavía siguen abiertas y funcionando, y eso está mal porque sigue contaminando el mundo. Entonces, al reemplazar esta energía, nosotros estamos cuidando mucho más de en donde vivimos, de lo que nosotros mismos respiramos, porque estamos respirando el aire de donde se saca esas plantas, se podría decir. Entonces, eso es lo que me parece reconfortante de que se empleen más estas maneras de conseguir energía. Ok, Víctor, excelente. Has mencionado algo importante y es que Ecuador tiene varios proyectos de energía sostenible, entre ellos la energía solar en grandes ciudades como lo son Guayaquil, Cuenca, Loja, Manabí, que es provincia, y las Islas Galápagos. Se están implementando estas tecnologías renovables, esta tecnología sostenible que intenta mitigar lo que sería el calentamiento global, la contaminación. Tapia, ¿qué pudiste encontrar con respecto a la investigación que has realizado? También hay que decir prácticamente lo mismo sobre las energías solar. Yo también concuerdo con mi compañero Víctor de que es verdad, mejor es tener energía natural que tener la energía prácticamente artificial, porque como dijo él, un día podremos ya prácticamente no depender de esa energía y gracias con la luz solar, con los paneles, entonces esto nos ayudará bastante, sobre todo en nuestros proyectos, ya que ahorita si nos damos cuenta en Ecuador están fallando demasiado estas hidroeléctricas, que por lo tanto está habiendo fallas eléctricas. Entonces, tanto los paneles solares benefician a todo el país, ya que profundamente, digamos, por así decirlo, hace un gran papel fundamental en todo esto de la energía. Correcto, Tapia, excelente aporte. Has mencionado algo importante, un tema debatible, y me parece factible que estés de acuerdo con la opinión de Víctor. Eh, ¿Qué creen con respecto a las nuevas políticas sostenibles que está creando el Estado para evitar el hecho de la contaminación por las grandes industrias dentro y fuera de lo que es Ecuador? ¿Me podría mencionar una política? Por ejemplo, tenemos el corredor amazónico como una manera sostenible, una nueva política referente pues al cuidado de lo que sería el amazónico ecuatoriano, porque como ya saben, el Amazonas es un gran territorio que es compartido entre varios países, Colombia, Brasil, Ecuador, y del lado ecuatoriano se están tomando medidas para su preservación, su sostenibilidad para la generación futura, ya que como ya saben, la biodiversidad, el cuidado de la biodiversidad es diferente al cuidado de la sostenibilidad ambiental, ya que uno trata de proteger lo que son las especies, ecosistemas, biomas de cualquier parte del mundo. Y el otro, que sería el segundo, trata de cómo manejar los recursos que se encuentran en este ecosistema, tratando de que perduren el mayor tiempo posible sin que se extingan. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Bueno, a mí yo creo que no creo. A mí me parece la verdad que reconfortante de que estén implementando estas políticas, ya que sin embargo el ser humano no se preocupa en sí mismo de dónde vive. Entonces, al que el Ecuador se preocupe pues, su propio Amazonas, porque como usted dijo, el Amazonas no solo conforta este Ecuador, sino que conforta a Brasil, Venezuela, Colombia.
Ecuador y no sé si una parte de Perú, creo que no. Pero en Amazonas me parece bien del Ecuador me parece que sí estén implementando estas políticas, ya que el Amazonas es un lugar muy bello. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de ir. Me encantaría ir. Yo he escuchado relatos de personas que han ido y han dicho que eso es otro mundo, eso es otra vida, que hasta se han olvidado de los teléfonos. Entonces me parece reconfortante, ya que un lugar tan hermoso como debería ser el Amazonas debería ser cuidado como es, porque no solo es un lugar en donde viven animales, sino que hasta en el propio Amazonas viven actualmente algunas tribus indígenas, no solo bueno, de los países ya mencionados. Entonces no solo habitan animales a los que les hacemos daño, sino que también le hacemos daño a nuestros propios, vamos a decir, hermanos que también serían seres humanos al final. Entonces también me parece reconfortante de esa parte que se esté implementando esa política para cuidar y mantener mejor el Amazonas. Y de lo que opino yo de usar estos recursos, de usar estos recursos y como hacer que no se extingan, también me parecería bien. Pero también puedo contrastar con algo de que si en verdad los van a usar, y no los van a explotar o a llegar a extinguir, está bien, porque es algo que le pertenece a la naturaleza. Como algunas culturas indígenas o antiguas, todo se basaba sobre la naturaleza y entonces esto técnicamente ellos viven ahí, serían pertenecientes a ellos, ya que nosotros ya hemos abandonado técnicamente ese ecosistema, vamos a decir. Entonces me parece bien que ellos, ok, puedan usar, pero también que, vamos a decir la palabra, cosechen, que hagan más para que no llegue a pasar un problema de- se me olvidó la palabra, de, de escasez, de escasez. Correcto, Víctor, excelente aporte. Has mencionado un tema muy importante. El hecho es que en el Amazonas, del lado ecuatoriano, que sería amazónico ecuatoriano, habitan tribus nacionales, poblaciones indígenas, que están cerradas al mundo, o sea que tienen su propio ecosistema, su propia modelo económico, por decirlo así, y no están dispuestas a estar abiertas al mundo, o sea, que las personas visiten este territorio. Son tribus que permanecen en aislamiento y quieren continuar con su estilo de vida ancestral. Por eso es importante que las medidas que tome el gobierno para preservar el Amazonas, que es un ecosistema gigante, un bioma gigante, eh, sean siempre y cuando tomando en cuenta lo que sería estas tribus, tomen su importancia y que no afecten de ninguna manera la actividad que vayan a realizar para preservar este lugar a estas tribus. Tapia, con referente a la pregunta anterior, ¿qué piensas o qué opinarías? Bueno, yo, siendo sincero, estoy de acuerdo con las leyes del gobierno. Ya porque prácticamente yo también estoy de acuerdo y la mayoría de personas también. Porque prácticamente hay organizaciones que están de acuerdo con prácticamente la necesidad de nuevas medidas para gestionar los recursos. Es que, digamos, ayuda prácticamente a promover sus acciones para garantizar su perseverancia a largo plazo. Inclusive ayuda a estar evitando su extinción, inclusive hasta de los ecosistemas, por así decirlo. A cambio, también ayuda como la reducción de consumo de energía y agua, porque eso es lo que más, la energía prácticamente ahorita de los generadores, como le dije, las hidroeléctricas, se necesita prácticamente agua, como una vez que, no sé si vieron las noticias, nos quedamos sin energía un buen tiempo, porque por lo mismo, porque en las hidroeléctricas estaban prácticamente las aguas estaban vacías, y por eso teníamos que esperar a que lloviera para tener energía. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con los que, ¿cómo se llama? A ver, se me fue. Con las leyes que habían dado al gobierno. Esa es mi opinión, no sé la del resto. También concuerdo con la opinión de mi compañero Víctor. Correcto, Tapia, excelente. Con eso pues finalizamos lo que sería el debate.
continuamos con la clase, que sería el tema que vamos a ver hoy. Como ya he mencionado, medidas correctoras frente a lo que serían los impactos ambientales. Este es un tema que ya hemos visto, ya han de conocer. Sería que una vez producido el impacto ambiental, se evalúa y se establece, si es necesario, la aplicación de diversas medidas correctoras para reducir los efectos negativos ocasionados por dicho impacto ambiental. Tenemos algunos ejemplos básicos de impactos pequeños de manera específica, impactos específicos. Por ejemplo, la utilización del agua en el ámbito doméstico produce una modificación en su capacidad debido a diversos impactos. El aporte de materia orgánica, los microorganismos, los detergentes, los aceites, etcétera, que para poder ser retirados del agua necesitan un proceso químico. Y pues la principal medida correctora que se aplica es la depuración de las aguas residuales antes de su vertido a los ríos y al mar. Esa sería la acción que se tomaría para mitigar este impacto. Tenemos otro tipo de ejemplo que sería la extracción de minerales y rocas produce lo que es la erosión del suelo debido a la pérdida de la cubierta vegetal. Y una medida sería la regeneración del suelo, de la vegetación, una vez que las canteras o los que son minas hayan dejado de ser productivas, o sea, que no las puedan volver a explotar. Y otra medida sería la reconversión de estos terrenos en zonas turísticas con el debido acondicionamiento, o sea, con las medidas correctas correspondientes para poder ser un lugar y una zona turística. Y por último, por su elevado valor comercial, muchas especies de peces se encuentran en lo que es peligro de extinción. Por ejemplo, tenemos algunas especies marinas que han de conocer que se encuentran actualmente en peligro de extinción. El atún rojo, ¿conocen este tipo de especie, el atún rojo? ¿No? No, no, la verdad es que no. He escuchado de un animal parecido, pero del atún rojo no. Ok, hay dos variaciones de atún. Aquí, El atún normal que se consume a diario y el atún rojo que es una especie poco vista, muy rara y actualmente se encuentra bajo protección pues ambiental por parte de los gobiernos. Es de una parte específica de lo que sería el territorio marítimo de Estados Unidos y más o menos tiene un largo trayecto su recorrido, pero actualmente, como les he mencionado, se encuentra bajo cierta protección. Si el atún rojo que es atrapado por los pescadores no tiene la medida correspondiente para el consumo, tiene que ser devuelto al mar. No puede ser cazado ni pescado. Es como otros tipos o variedades de peces. Estados Unidos tiene una ley que si el pez atrapado no cumple con el estándar, o sea, la medida, el tamaño necesario, el animal, el pez, tiene que ser devuelto al agua y no puede ser comercializado por ningún medio porque sería ilegal. Ilegal. Correcto, Víctor. Entonces, debido a este motivo, si la guardia pesquera te atrapa con este tipo de animales, de estos peces, entonces podrías ir a la cárcel y esa es la medida que tiene Estados Unidos para preservar estos tipos de peces, ya que al dejarlos crecer, ellos pasan por una etapa de reproducción y con eso dejan más descendientes y pues no se extinguirían. Como ya he mencionado, como medida correctora para prever lo que es el comercio de especies de peces que no son explotadas, serían las cualidades nutritivas a las que se han estado consumiendo hasta ahora.
Como ya hemos mencionado en clases anteriores, ustedes han mencionado algunas estrategias y políticas para la conservación de la biodiversidad. En el texto tenemos que se trata de la importancia de generar un marco favorable frente a la conservación de los ecosistemas para el desarrollo sustentable. Como punto principal o primer punto, hay que tener en cuenta que es extremadamente necesario la implementación de políticas, estrategias e instrumentos legales y económicos. Para el diseño de estas estrategias se requiere cumplir lo que es un protocolo de pasos. Esto sería una manera de cómo crear una estrategia. Para el primer paso, es necesario que se recopile toda la información científica disponible de manera que se genere un proceso de participativo o participativos que logren asegurar una viabilidad política y técnica con referente al tema, tomando en cuenta como el principal objetivo ante la generación de estrategias y políticas es contribuir con la manutención de los servicios ambientales a través de las conservaciones de los ecosistemas que lo generan. Dentro de la generación de estrategias está lo que es el apoyo frente a la creación y la consolidación de áreas protegidas en sitios de alto interés ambiental y ecológico, mediante la implementación de mecanismos económicos para que pues la compensación de los servicios ambientales sea necesaria, o sea, que la gente que hace este tipo de actividades sea recompensada de cierta manera por la preservación de los ecosistemas y que se pueda dar un mejor manejo y una conservación a estas áreas por parte de las entidades o instrumentos legales. Por ejemplo, instituciones también tenemos legales. Han investigado ustedes de varias instituciones que se dedican a la protección de los ecosistemas. Víctor, ¿puedes mencionar alguna institución? La WWE. Correcto. Estas instituciones se encargan de proteger dichos ecosistemas y por ende también necesitan un cierto apoyo económico, porque estas actividades de protección consumen muchos recursos y por eso es que se menciona en el texto. Tenemos la gestión ambiental. Muchos de los impactos y las regiones ambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad son causados por las acciones y actitudes humanas encaminadas a satisfacer lo que son nuestras necesidades básicas, sin tener en cuenta el desequilibrio que puede provocar en el medio ambiente. Y debido a esto, la naturaleza ha sido explotada de manera insostenible durante años originando desequilibrios como la contaminación del aire y del agua que provoca grandes problemas tanto en la salud ambiental como en los seres humanos, la disminución drástica de la biodiversidad por los desequilibrios de los hábitats de lo que son las especies, el aumento de la temperatura del planeta. En los últimos años se ha registrado una mayor cantidad de temperatura con respecto a los años anteriores. Por ejemplo, en el 2024 en Estados Unidos la temperatura anual oscilaba entre los 20 a 30 grados, pero entre 2024 y 2025 se ha registrado que la temperatura puede alcanzar un punto máximo de 45 grados, siendo casi imposible caminar sin sufrir un golpe de calor. O sea, caminar en la calle sin sufrir un golpe de calor. Por eso es que durante ciertos meses Estados Unidos implementó una política y recomendó a todos sus ciudadanos que al momento de salir salgan cubiertos con protector solar y una sombrilla. Y al momento de sentir algún tipo de mareo, consumir líquidos hidratantes para evitar lo que es la deshidratación. Entonces, con respecto a eso, es el aumento de la temperatura. Todo ello ha llevado a lo que es la necesidad de poner una práctica, medidas de gestión de lo que es el medio ambiente que permitan un desarrollo basado en la sostenibilidad o el desarrollo sostenible y plantea la necesidad de explotar los recursos naturales de manera que no se pongan en peligro su explotación futura y procurando que los impactos que se generan se reduzcan al mínimo. Eso es lo que es el desarrollo sostenible.
Ahora se llama gestión ambiental al conjunto de acciones y medidas que tienen como objetivo la explotación sostenible de los recursos y la defensa, la protección y la mejora del medio ambiente. Para que estas medidas sean efectivas es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. El texto nos menciona ciertos requisitos con referente a la gestión ambiental. Primer requisito, las administraciones deben poseer lo que es una normativa adecuada sobre la gestión ambiental de su territorio. Quiere decir ciertas reglas, ciertas leyes, ciertas normativas con referente al tipo de gestión, o sea, el manejo de los recursos ambientales que se encuentran, los recursos naturales que se encuentran dentro de lo que es el territorio en sí. Por ejemplo, Ecuador tiene diferentes recursos naturales como el oro, la plata, el cobre. También tenemos ciertas minas de barro, ciertas minas también de sal, aparte de otros recursos naturales. Por ejemplo, el hecho de que Ecuador tiene una diversidad gigante de lo que serían especies de árboles. Ecuador, como ya hemos mencionado anteriormente en clases anteriores, es uno de los países más diversos y ricos en naturaleza. También tenemos una cierta cantidad de especies y también tenemos una mayor cantidad de anfibios, que serían las ranas. Tenemos ciertas ranas que se encuentran en peligro de extinción debido al hecho de que son comercializadas de manera ilegal o se han extinguido por el hecho de la tala de árboles o la intervención humana. Como segunda medida tenemos que deben existir estudios científicos que respalden las medidas de gestión ambiental que hay que adoptar y que propongan soluciones alternativas a aquellas prácticas con mayores impactos. Quiere decir que para que se promuevan normativas, leyes con referente a la gestión ambiental y al cuidado del medio ambiente, deben haber estudios científicos, indagaciones científicas por parte de expertos en este tema, en este ámbito, que respalden lo que sería el estudio que se realizaría para crear las leyes y que afecten disculpa, en menor medida lo que sería eh, las empresas o digamos a las personas que eh, contaminarían más. Por ejemplo, cierta petrolera está contaminando mucho en Ecuador al hacer la explotación de petróleo, pero como es una fuente económica de ingresos para el país, no puede ser, eh, por ejemplo, prohibida de manera inmediata. Debe ser, por ejemplo, multada o sancionada para que el impacto que produce sea reducido. Eso como medida actual, que hay una ley que implica que si uno contamina cierta cantidad, tiene que reducir la contaminación con referente a las, a las plantas de procesamiento, pues, de los combustibles fósiles. Eso hace referencia a la segunda medida. Y por último, la tercera medida, que es la más importante: todos los seres humanos deben actuar responsablemente, tanto de forma individual como colectiva. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos que tener la conciencia y el pensamiento de que el planeta es un lugar que no perdura eternamente, es un ecosistema que se va degradando con el tiempo y por eso es necesario que como seres humanos que habitamos este planeta y somos seres conscientes del daño que se produce, lo cuidemos y pues también lo preservemos para la futura generación y la descendencia que pues se tendrían, por ejemplo, los hijos de uno mismo, los nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente. Las acciones que contemplan la gestión ambiental pueden dar dos tipos, que serían las acciones preventivas y las acciones correctoras. En las acciones preventivas serían acciones que tomarían como parte de prevención para que no se ocasione cierta explotación en cierta área, conociendo que pues
daría un cierto daño. Por ejemplo, sabemos que el Amazonas es un lugar diverso y que al explotar petróleo, porque en el Amazonas se encuentra una gran cantidad de petróleo, perjudicaríamos o dañaríamos lo que es el ecosistema amazónico. Por eso que la medida preventiva sería el hecho de no explotar petróleo en esa zona. Ustedes han de acordarse que hace un año y medio, más o menos 2 años, hubo una consulta popular con respecto a a la explotación de cierta área en el Amazonas y el pueblo ecuatoriano votó a favor de que ya no se explote petróleo en esa zona y el hecho es que la empresa encargada manifestó que el proceso de cese de la explotación duraría entre 1 a 2 años, porque tienen que retirar la excavadora y todo tipo de materiales que se encuentran ahí. Esa sería una acción preventiva porque estamos previniendo que se explote más de lo que ya está explotado en este territorio, para que no se siga dañando lo que sería este ecosistema. Y la acción correctora sería corregir la contaminación que producen ciertas plantas de combustibles fósiles, como sería, tenemos la refinería de Santa Elena, como ejemplo. Esta refinería produce cierta cantidad de dióxido de carbono debido al hecho de que produce gasolina. Ecuador actualmente produce su propia gasolina, que es Ecopaís. ¿Conocen la gasolina Ecopaís? Esta gasolina es Sí, producida por los ecuatorianos y refinada en nuestras refinerías, pero eso implica un mayor aumento en la tasa de contaminación por parte de estas refinerías, porque antes solo tratábamos lo que era el petróleo, refinábamos el petróleo y los productos derivados del petróleo, como el caucho, etcétera, eran comercializados al exterior y interior del país, pero debido al aumento de que se está produciendo gasolina, hay un aumento en la contaminación de dióxido de carbono que producen estas refinerías. Por ejemplo, aquí también tenemos un ejemplo en el libro, la evolución de gases. Entendemos que a partir del 2017, del 2007, disculpen, las emisiones han ido en aumento desde el año 90 o 1990. Ha ido en aumento hasta el 2008. Se ha registrado que desde el 100% ha subido hasta un 150% anualmente la contaminación de gases por parte, pues, de las industrias. Aquí tenemos un protocolo que sería el Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional establecido en el año 1997, eh, que propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de luchar contra el cambio climático. Sin embargo, a lo largo de lo que son esos años, la mayoría de los países, en vez de disminuir la emisión de gases, ha aumentado sus emisiones. Ante estos incumplimientos, la conferencia de Durban en el 2011 pretendió definir un nuevo calendario de actuación para que todos los países se reúnan y lleguen a un acuerdo mediante un debate general con respecto al tema de las emisiones de gases. O sea, establecer nuevas normativas a nivel internacional y nacional que permitan que el ecosistema del planeta se regenere y no sea afectado por lo que serían los gases de invernadero, la emisión de gases por parte de los países e industrias, pero la conferencia finalizó con un acuerdo de no exigir nuevas obligaciones para los países, pero hasta cierta fecha, o sea que a partir del 2015 hubo una nueva conferencia, un protocolo que actualmente está siendo implementado. Por ejemplo, ustedes conocen, como ya he mencionado en una clase anterior, el catalizador de los vehículos,
que son la mayor fuente de contaminación. Estos vehículos producen dióxido de carbono porque queman la gasolina en su motor, en su cámara de combustión, y esos gases, ese dióxido de carbono, es retenido en el catalizador, purificado y expulsado por la parte final del tubo de escape. Entonces, ciertas industrias intentan mejorar la tecnología que se encuentra en este tipo de catalizador. Por eso es que hay una nueva ley para la fabricación de vehículos, que sería que tiene que contaminar cierta cantidad anualmente. Ese sería un ejemplo de las nuevas leyes con respecto a los protocolos internacionales de emisiones de gases de invernadero o gases de ambiente. Ok, alumnos, hasta ahí sería la clase del día de hoy con respecto a lo que hemos hablado anteriormente y al hecho de la contaminación y el desarrollo sostenible. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado? Bueno, por ejemplo, tendría una pregunta que, por ejemplo, cuando mencionó sobre lo de Ecopaís, que sin embargo que estaban creando la propia gasolina nacional que estaban contaminando. ¿Con qué se suele hacer esta gasolina para que sea contaminosa? Todos los combustibles fósiles parten de lo que es el petróleo. Y al producir gasolina es un proceso en el cual el petróleo es calentado en un tipo de olla, por decirlo así, tipo de contenedor. Ujú. Este contenedor almacena el petróleo y divide ciertas partes del petróleo, ¿ya? Entonces, el petróleo de la parte de arriba se fabrica de ahí el caucho y más abajo queda como un tipo de líquido. A partir de ese líquido se forma lo que es la gasolina. Y el hecho es que contamina, ¿por qué? Porque todo este proceso tiene que ser hecho bajo alta temperatura y al ser un tipo de líquido genera un gas y este gas es el dióxido de carbono. ¿Alguna otra pregunta, Víctor? No, claro, como yo había visto una política que viene implementada en México, que estaban haciendo gasolina propia a partir del plástico y así podrían reciclar lo que es la basura. Claro, pero es que este tipo de gasolina también contamina con gases ambientales debido a que todo el Es proceso lo que sería casi lo mismo. sería el mismo proceso, exacto. Ok, Víctor, vamos a explicar la tarea del día de hoy. Para la tarea en clase tienen que responder tres simples preguntas hechas a base de lo que hemos hablado. Por ejemplo, la última pregunta es